Tipos de datos en los entornos Big Data. Esta sección examina los tipos de datos que son procesados por las soluciones de Big Data, los cuales pueden ser clasificados en las siguientes categorías: datos estructurados, datos sin estructurar, datos semiestructurados. Estos tipos hacen referencia a la organización interna de los datos, lo que también se conoce como formatos de datos. Los metadatos serán presentados brevemente en esta sección, a pesar de que técnicamente no son datos, sino que corresponden a otra forma de datos cuya propia estructura puede variar. Los datos estructurados cumplen un modelo de datos o esquema. Son almacenados de forma tabular y pueden ser relacionales. Por lo general, los datos estructurados son almacenados en bases de datos relacionales y con frecuencia son generados por aplicaciones empresariales personalizadas, como los sistemas de planeación de recursos empresariales o ERP o los sistemas de relación con los clientes, CRM. Estos datos normalmente no tienen ningún requisito especial de procesamiento o almacenamiento. Algunos ejemplos son las transacciones bancarias, los registros de los sistemas OLTP y los registros de clientes. En la figura se muestra el símbolo utilizado para representar datos estructurados relacionales almacenados de forma tabular. Los datos sin estructurar no cumplen un modelo de datos o esquema. Generalmente no son consistentes ni relacionales. La figura ilustra los símbolos utilizados para representar video, archivos de imágenes y audio. Los datos sin estructurar se encuentran en forma textual o binaria. Algunos ejemplos son archivos de imágenes, audio y video. Técnicamente, los archivos de texto y binarios tienen una forma de estructura que está definida por el formato del archivo en sí. Omitimos este hecho para concentrarnos exclusivamente en el formato de los datos contenidos en el archivo. Por lo general, los datos sin estructurar comprenden hasta el 80% de los datos al interior de una empresa y tienen un índice de crecimiento mayor que el de los datos estructurados. La figura contiene un gráfico circular de las proporciones generales de los datos estructurados y sin estructurar al interior de una empresa. A diferencia de los datos estructurados, los datos sin estructurar normalmente requieren una lógica especial o personalizada al momento de ser preprocesados y almacenados. No pueden ser procesados ni consultados intrínsecamente por medio de SQL ni de otras características tradicionales de programación. Y usualmente no se corresponden bien con las bases de datos relacionales. Una base de datos no SQL es una base de datos no relacional que puede ser utilizada para almacenar datos sin estructurar y datos estructurados. No SQL es examinado a fondo en el módulo 2, Conceptos de análisis y tecnología de Big Data. Los datos semiestructurados tienen un nivel definido de estructura y consistencia, pero no son relacionales. En su mayoría se encuentran en formatos textuales, como archivos XML o JSON, y generalmente su procesamiento es más sencillo que el de los datos sin estructurar. Entre los ejemplos de fuentes comunes de datos semiestructurados están los intercambios electrónicos de datos, EDI, los correos electrónicos, las hojas de cálculo, los canales RSS y los datos de sensores. A menudo los datos semiestructurados tienen requisitos especiales de preprocesamiento y almacenamiento, especialmente si el formato subyacente no está basado en texto. La figura muestra algunos símbolos utilizados para representar datos en formatos XML, JSON y datos de sensores. Los metadatos proporcionan información sobre las características y la estructura de un dataset. En su mayoría, este tipo de datos son generados por máquinas y anexados automáticamente a los datos. Son esenciales para el procesamiento, el almacenamiento y el análisis de Big Data. Algunos ejemplos de metadatos son las etiquetas XML que brindan información sobre el autor y la fecha de creación de un documento, los atributos que proporcionan información sobre el tamaño del archivo y la resolución de una fotografía digital, etc. Las soluciones de Big Data dependen de los metadatos, particularmente durante el procesamiento de datos semiestructurados y sin estructurar. La figura muestra un símbolo utilizado para representar metadatos. Tipos de datos y veracidad. Los datos semiestructurados y sin estructurar tienen una mayor proporción entre ruido y señal que los datos estructurados. Debido a esta mayor cantidad de ruido, se requiere la limpieza, en inglés cleansing, automatizada y la verificación de los datos al momento de realizar procesos ETL. La figura ilustra la proporción entre ruido y señal para los distintos tipos de datos.
Se muestra ahí un resumen de las proporciones entre ruido y señal para datos estructurados, semiestructurados y sin estructurar. A continuación tenemos nuestro segundo ejercicio, el ejercicio 1.2. Les sugiero que detengan el video en este momento, acudan a contestar las preguntas del ejercicio y después regresen para la revisión de las respuestas. Revisemos ahora las respuestas del ejercicio 1.2. En la primera pregunta, el término faltante es bodega de datos digital, que es la que puede contener bases de datos analíticas para mejorar los tiempos de respuesta de las consultas. En la segunda pregunta, el término faltante es ETL o extracción, transformación y carga, que es el proceso utilizado para cargar datos de un sistema origen a otro destino, principalmente como forma de ir llenando de datos las bodegas de datos digitales. En la tercera pregunta, que pide las 5 principales características de los datos en Big Data y que son los que la diferencian de los datos tradicionales, son el volumen, la velocidad y la variedad, el valor y la veracidad. En la cuarta pregunta, la palabra que falta es depende. Y en la última pregunta, los diferentes tipos de datos o formatos en Big Data son los datos estructurados, los datos sin estructurar, los semiestructurados y los metadatos.